Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda honra y a Él sea toda gloria. Glorificamos su nombre. Mis amados, reciba usted un cordial saludo de su hermano Mercedes. Le animo, le exhorto y le digo, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. De repente, para aquel ser humano que no tiene conocimiento alguno de la verdad, no le dé importancia a lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo no le dé importancia? Porque no conoce nada de la palabra de la vida eterna. Y si no lo conoce, pues no le va a dar importancia. Aleluya. Pero aquel ser humano que ha compartido con el Señor a momentos agradables y que ahora anda descarriado o tibio o desanimado o está en la plenitud del Espíritu lleno del poder del Altísimo, ¿sabe de qué hablo? Aleluya. Y te voy a decir algo en esta mañana. Qué maravilloso es caminar en el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso es caminar en el poder de Dios. La Biblia me enseña y me dice que Jesús caminaba en el poder del Espíritu. Eso me dice las Sagradas Escrituras. Que Jesús caminaba en el poder del Espíritu. Bendito Dios. Y así todo aquel cristiano que camina en el poder del Espíritu, porque lo podemos hacer siempre y cuando que practiquemos la santidad, la humildad, la mansedumbre. Definitivamente también podemos caminar buscando tu rostro en ayuno y oración. Podemos crecer en el Espíritu y caminar en el Espíritu Santo, por supuesto, porque en el Espíritu humano caminamos desde que nacemos. Aleluya. Pero vamos a hablar de un tema muy interesante en esta mañana. Vamos a hablar de la resurrección. Resurrección. Una palabra muy interesante para la iglesia. Diría para el ser humano. No solo para la iglesia, para el ser humano. Hablar de resurrección. Bendito Dios. Glorificamos al Señor por ello. Y así en esta mañana nos vamos a ir a la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, capítulo 20, versículo 1. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó,
porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Padre, en esta hora, gracias le damos en gran manera por su amor divino y santo, por su poder infinito y sublime. Padre, gracias en esta hora por su amor santo y eterno. Le suplico, Padre mío, que me dé el discernimiento, la revelación, la inspiración, la iluminación, para poder meditar en su santa y gloriosa palabra. Me dispongo por todos los medios a menguar totalmente como hombre, para que sea usted glorificado en este lindo y bello día, para su gloria, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Sí, mis amados, nos gozamos y nos alegramos en gran manera al leer las Sagradas Escrituras, y tiene como título la resurrección. ¿Pero la resurrección de quién? La resurrección de Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado, el que un día llegó al Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Desde el Edén, el Señor ha tratado con el hombre. Desde el Edén, una vez que Adán cayó en pecado, el Padre dio una profecía que se cumplió con Jesús. Génesis 3:15. Él nos dio una profecía en la cual se cumple un buen día hace 2000 años con Jesús. Y dice la palabra, aleluya, Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente de las, entre la simiente de la, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. Adán y Eva pecaron, pero Eva pecó primero. No estamos culpando a la mujer, fue algo que se dio, pero Eva pecó primero. ¿Quién recibió el mandamiento? Lo recibió Adán. ¿Quién era la cabeza? Era Adán, en el mundo espiritual, porque primeramente fue formado Adán, y a él se le entregó el mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La palabra me enseña que Satanás se acercó a Eva, el adversario, la conquistó su corazón, y luego, después de conquistar su corazón y darle de comer el fruto que se le había prohibido, entró en su corazón y sedujo a Adán también. Aleluya. Mas ahí mismo aparece la solución de la salvación, o de la redención del hombre, o de la resurrección del hombre. Aparece en Génesis 3:15 y en Génesis 3:14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aleluya. Ahí vemos la promesa de la redención del hombre en Génesis 3:15, que hace 2000 años se cumplió en el Calvario. Aleluya. Santo es el Señor. Hablando de las palabras divinas que el Padre da, nos damos cuenta de la enemistad entre la serpiente y el hombre. En los países desarrollados generalmente no se acostumbra, pero los países latinoamericanos, al menos voy a hablar de aquel sector, me puedo dar cuenta con los campesinos que cuando encuentran una serpiente, sea venenosa o no, más que todo sea venenosa o no, la persiguen hasta que la exterminan. Aleluya. Pero es algo que se lleva en el corazón. Lo digo porque yo me relacionaba con serpientes allá en los terrenos de mi papá. De repente me encontraba con una serpiente. Lo primero que pensaba era en matarla y no dejarla ir, cuando era un jovencito. Y si ahora yo voy allá por los terrenos de mi papá y me encuentro con una serpiente venenosa, no la dejo ir, la mato. Así como la escuchan. Porque sé que una serpiente venenosa es fatal para un ser humano en medio de la maleza o del monte. Aleluya. Ahí se cumple la enemistad que hay, la palabra dicha, la enemistad que hay entre el hombre y la serpiente. Claro, para la época en que la serpiente fue usada, Satanás la usó como un medio para esconderse en medio de la serpiente. Porque la serpiente no era Satanás. Satanás se tomó el cuerpo de la serpiente, se personificó en la serpiente para hacer pecar a la primer pareja que estaba en el Edén. Aleluya. Y hasta este día, la serpiente cuando mira al hombre, la serpiente venenosa cuando mira al hombre, generalmente no se corre. Lo que piensa es en morder al hombre. Se corre un poquito y luego se detiene y se pone en defensa, se enrolla, se pone en defensa para atacar al hombre. Aleluya. Hay serpientes que no se corren, sino que se quedan ahí esperando que tú te acerques para morderte y luego eliminarte. Aleluya. Más hablemos de la parte espiritual. Esa fue la profecía que el Padre dio al inicio de los tiempos y que se cumplió hace 2000 años en el Calvario. Se cumplió hace 2000 años en el Calvario. Jesús, llegando al Calvario, le pone el pie a Satanás en la cabeza y le quita toda autoridad que Satanás tenía en el mundo. Esa es la palabra. Le quita toda autoridad que Satanás tenía. Satanás tiene autoridad cuando tú se la das. Porque Satanás no tiene autoridad, de lo contrario estaría mintiendo la palabra. Pero la palabra dice que toda autoridad Jesús se la quitó en el Calvario. Jesús se la quitó en el Calvario. Toda autoridad que fue dada a Adán en el Edén, toda la autoridad que se le entregó a Adán en el Edén, Satanás se la arrebató cuando lo hizo pecar. Satanás se la quitó cuando lo hizo pecar.
Y de ahí el hombre quedó a merced de Satanás, a disposición de Satanás de que lo engañara las veces que él quería. Pero hace 2000 años Jesús llegó al Calvario. Hace 2000 años Jesús pregonaba el santo evangelio del reino, se pregonaba a sí mismo y seguidamente llegó al Calvario. Y en el Calvario, Jesús tomó el control, tomó el dominio, tomó la autoridad y le puso a Satanás su pie sobre la cabeza, lo venció totalmente. Y luego bajó a las profundidades de la tierra y le arrebató la llave a la muerte. Y cerró las puertas del Hades, dice la palabra. Y cerró las puertas del Hades. O sea que solamente los condenados que no hicieron nada por su alma y que murieron al servicio de Satanás entran al Hades, al infierno. Mas los hombres y mujeres que han peleado la buena batalla y que han reconocido a Jesús como su Salvador, ellos no pueden entrar al infierno si el Señor no se los permite. Hay algo muy interesante en todo esto. La palabra dice, como título, la resurrección. Cuando el hombre resucita, cuando el hombre pasa de muerte a vida, en ese momento el hombre resucita, en ese momento el hombre sufre o recibe su transformación espiritual y pasa de muerte a vida. Y el Señor le da la resurrección a través de su sangre preciosa, milagrosa, y el fuego divino del Espíritu Santo que lo sella. En el momento preciso que recibe a Jesús como su Salvador, en ese instante preciso el hombre pasa de muerte a vida. Y el hombre resucita en medio de un mundo pecador. Un mundo que camina totalmente pensando siempre en hacer el mal. Cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, en ese instante pasas de muerte a vida y recibes la resurrección. Porque pasaste de muerte a vida. Aleluya. Ahí recibes la resurrección que Jesús presentó después de que bajó a las profundidades. Porque la palabra es clara y la palabra dice, le dijo Jesús a Nicodemos, que no naciera del agua y del Espíritu no podría entrar en el reino de los cielos. Que el que no naciere del agua y del Espíritu no podría entrar al reino de los cielos. Que nacer del agua es nacer de la palabra, nacer de Jesús. Que nacer del Espíritu, llevar la presencia bendita del Espíritu Santo sobre nuestros lomos. Es de nacer del Espíritu y estar bajo la cobertura divina del Santo de Israel, Jesucristo glorificado. Aleluya. Entonces el día que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos de muerte a vida. Eso es lo importante, donde lo que queremos hacer entender al pueblo es que lo importante, lo más importante para el ser humano es que logre entender que vive muerto espiritualmente. Camina muerto en delitos y pecados. O sea, camina muerto espiritualmente. Aleluya. Desde el momento en que nace el vientre de su madre y tiene conocimiento del bien y el mal. Él viene ya con el pecado que Adán cometió en el Edén. Espiritualmente viene muerto. Espiritualmente viene muerto. Aleluya. Aunque no haya ejercido pecado. En el momento preciso que el hombre comienza a cometer pecado, toma control Satanás de él. Siendo un niño, un recién nacido, trae la marca del pecado, pero no la ha puesto en práctica todavía. Y ahí donde Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahí donde Jesús se expresa y le dice a los discípulos, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, un recién nacido, si muere, va a la patria celestial.
Mientras no haya pecado, el niño no es un pecador. Trae la mancha del pecado, pero no ha ejercido el pecado. Por lo tanto, no es un pecador. En el momento preciso que aquel niño comenzó a ejercer el pecado, que tiene conocimiento del bien y el mal, es ahí donde el niño cae en pecado. Aleluya. Y si muriere, se pierde, se va al infierno. Si muriere, se va al infierno. Aleluya. Siendo aún un niño. Si ya tiene conocimiento del bien y el mal, y él peca, aunque sea un niño, se pierde. Es ahí donde la palabra me enseña y me dice, y en Apocalipsis 20:11, me lo enseña, me lo explica, y lo vamos a leer para ser más exactos. Aleluya. Para que no haya duda alguna. Santo es el Señor. Y dice la palabra, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Aleluya. He ahí la palabra del Señor. La palabra del Señor no miente. La palabra del Señor no engaña. He ahí la importancia de la resurrección del hombre. He ahí la importancia de la resurrección del ser humano. Desde el instante en que el hombre reconoce a Jesús como su Salvador y pone en práctica las Sagradas Escrituras, el hombre resucita. El hombre pasa de muerte a vida. Estaba muerto en delitos y pecados, cometiendo los pecados que cometía, haciendo pecado conforme la carne lo impulsaba. Pero en el momento preciso que el hombre deja de pecar deliberadamente, reconociendo a Jesús como su Salvador, la maldición del pecado es cortada con la sangre del Cordero. La maldición del pecado es cortada con la sangre del Cordero. La mancha del pecado es borrada de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu. Y pasamos de muerte a vida. Y reconocemos la grandeza del Dios Altísimo. Aleluya. Aleluya. Reconocemos la grandeza del Dios Altísimo. Bendito Dios. Al santo es el Señor. Y comenzamos a caminar otros caminos que no caminábamos antes. Cuando tú caminas en pecado, caminas muerto. Te hundes en la miseria espiritual. Muchas veces caminas andrajoso, perdido en delitos y pecados, destruido espiritual y corporalmente. Porque el pecado destruye la existencia del hombre. El pecado destruye la existencia del hombre. Ya puedes caminar con tu buen pantalón, buena camisa, buenos zapatos, con lujos. Pero si realmente caminas en pecado, no has reconocido a Jesús como tu Salvador, eres un andrajoso, un mendigo espiritualmente. Por lo tanto, estás muerto en delitos y pecados. Y si murieres en ese momento, estando muerto en delitos y pecados, vas directamente al infierno, a vivir una eternidad, a empezar una eternidad de la palabra, porque la terminarás en el lago de fuego, que arde con azufre, que arde alimentado por azufre, el lago de fuego, igual que el infierno. Aleluya. Y allí pedirás
un segundo para arrepentirte y salir de aquel lugar. Pero te voy a decir en este día, en el momento que el hombre tiene aliento de vida en su nariz, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia divina del Padre y el Espíritu Santo están para ti. Están para ti. El Señor no limita a nadie. Mientras tengamos aliento de vida en nuestra nariz, es la misericordia, la gracia, el amor de Dios está para todo ser humano que se mueve sobre la faz de la tierra. En el instante que el aliento de vida se vea a tu nariz, se terminó la oportunidad de la misericordia. Se terminó la oportunidad de la gracia. Se terminó la oportunidad del amor. ¿Por qué? Porque es establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Aleluya. Por lo tanto, si reconociste a Jesús como tu Salvador, te levantaste en el momento que lo hiciste, te levantaste de en medio de los muertos que están perdidos en delitos y pecados. Te levantaste de en medio de los muertos y has pasado de muerte a vida. Aleluya, resucitado. Porque el Señor Jesús, Jesucristo glorificado, te dio vida. El día que Él se levantó en medio de los muertos espirituales y corporales. El día que Él se levantó. Y la palabra lo dice. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena, Jesús le predicó, pero no había entendido todavía, porque el Espíritu de Dios no los había bautizado en el aposento alto todavía. María Magdalena está viendo las cosas espirituales al nivel carnal. Por lo tanto, María Magdalena creía que el cuerpo de Jesús había sido robado y se lo habían llevado a otro lugar. Aleluya. Bendito Dios. Por lo tanto, así el hombre que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, de igual manera, piensa carnalmente y no mira las cosas espirituales como tiene que verlas y no las entiende. No las entiende porque su nivel espiritual no está apto. Las cosas espirituales se entienden en el mundo espiritual cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu de Dios nos comienza a enseñar el camino espiritual. Es ahí donde pasamos de muerte a vida. Y empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Porque la dimensión espiritual, la dimensión que se camina en la dimensión espiritual es diferente a la dimensión carnal. En la parte carnal tú crees con lo que miras, con lo que oyes, con lo que palpas o tocas. Aleluya. Esa es la parte carnal. Mas la parte espiritual no necesita ver para creer. No necesitas ver para creer. En el mundo espiritual todo es por fe. Cuando tú comienzas a poner en práctica la fe, en el nuevo nacimiento, cuando has pasado de muerte a vida, y el Espíritu de Dios te toma, Él te enseña, y comienzas a entender cosas que antes no entendías. Comienzas a leer las Escrituras,
y empiezas a conocer a Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado, empiezas a conocer a un Dios eterno que no conocías. Aleluya. Mas si tú no recibes a Jesús como tu Salvador, vives muerto en delitos y pecados, las cosas espirituales las vas a ver carnalmente y no las vas a entender. Aleluya. Y no las vas a entender. Por eso es que María Magdalena no entendía lo que veía. Ella creía que a Jesús lo habían raptado, se lo habían robado del sepulcro. Aleluya. Y dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cuál es el primer día de la semana? Bíblicamente hablando, el primer día de la semana es el domingo. El último día de la semana, que es el día de reposo, es el día sábado. El primer día de la semana es el domingo. Los hombres lo cambiaron y pasaron el último día de la semana al domingo y dejaron como primer día de la semana al día lunes. ¿Qué dice la palabra? El que le quitara y le pusiere, el que le quitara o le aumentara, tendrá problemas al final de sus días. Tendrá problemas al final de sus días. Cuando nosotros tratamos de cambiar la palabra de Dios y sujetarnos a nuestra manera, ahí estamos fallando ya. Sí, estamos fallando. Porque la palabra dice el primer día de la semana. Dice la palabra el primer día de la semana. Es el día domingo. El primer día de la semana, el día domingo. Mas los hombres lo cambian al último día de la semana y como día de reposo, inventando ellos en sus propios conocimientos y concupiscencias humanas. Aleluya. Y dice, no, porque es el día del Señor. El día del Señor será aquel gran día cuando haya lamento, lloro y tormento. Y también va a haber gozo. El día en que Cristo venga en las nubes. Ese es el día del Señor. Grande y manifiesto. Aleluya. Aleluya. Bendecimos, exaltamos y glorificamos al Señor. Bendecimos, exaltamos y glorificamos al Señor. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Seguidamente, la palabra nos enseña y nos dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó. La gloria de Dios estaba ahí. Y le abrió los ojos del entendimiento. Y vio y creyó. Aleluya. Y vio y creyó. La gloria de Dios le abrió sus ojos espirituales. Porque aún no había entendido lo que Jesús les hablaba. Porque aún no había entendido la escritura. Aleluya. Que era necesario que Él
resucitase de los muertos. Que era necesario que resucitase de los muertos para tener vida y vida eterna en abundancia. Y volvieron los discípulos a los suyos. Qué maravilloso momento sería ese en el cual Pedro y Juan, María Magdalena, Pedro y Juan, se dieron cuenta, dice la palabra, que aún no había amanecido bien, cuando María Magdalena fue a buscar el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa eso? María Magdalena vivía agradecida. ¿Por qué? Porque Jesús le había dado vida y vida eterna y en abundancia. Aleluya. Ella, desde el momento que la iban a apedrear, sí, la iban a apedrear, porque la hallaron en acto de adulterio, la llevaban corriendo, se la presentaron a Jesús y la iban a matar apedreada. Santo Dios, y le preguntaron a Jesús. Y rápidamente dice la palabra que Jesús se agachó en tierra y se puso a escribir a la tierra con sus dedos. Seguidamente se enderezó y les dijo que se sintiera libre de pecado, que soltara la primera piedra o que lanzara la primera piedra. Y nadie se sintió libre de pecado. Todos fueron redargüidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y cada quien, dice la palabra, comenzó a agarrar camino de los menores hasta los mayores y se fueron. Seguidamente Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te querían matar? Y la mujer le contesta: se han ido, Señor. Jesús le contestó: vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Ese es el secreto, ese es el misterio para que la iglesia se mantenga en integridad, en comunión con el Señor. Que recibamos su sangre preciosa misteriosamente en nuestro ser y que no caigamos en la maldición del pecado intencionalmente, porque sabemos que todos somos pecadores y que de una u otra manera pecamos con la boca, con la lengua, con la mirada, con el gesto, con lo que sea. Pero lo interesante es que la palabra dice que si pecamos, abogado tenemos. Y cada día que va pasando vamos creciendo más en la estatura espiritual. Y el Espíritu de Dios nos guía por senderos de bondad y abundancia espiritual. Y el Espíritu de Dios nos redarguye siempre que queremos pecar. Muchas veces intencionalmente y en otras ocasiones sin intención. Pero el Espíritu de Dios nos habla al corazón. Y eso viene, ahí aparece la reflexión. Gloria sea al Señor. Y nos libra de la maldición del pecado. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu eterno, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, que es el mismo, nos redarguye y nos da vida. Nos redarguye y nos libra del pecado. Nos redarguye y nos permite caminar en santidad y en humildad y en amor con Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado. Dice la palabra: porque aún no había entendido la Escritura. Juan había estado 3 años y medio con el Señor. 3 años y medio con el Señor. Se recostaba en el costado del Maestro. Pero habían habido partes de la Escritura que el Maestro le había explicado, mas él no las había entendido. Y entre las partes que no había entendido era la resurrección. La resurrección del Maestro, que un día iba a resucitar espiritualmente. Que iba a ser torturado, crucificado, luego sepultado
y que el tercer día se iba a levantar en medio de los muertos. Esa parte no la había entendido Juan. Y había estado 3 años y medio con el Divino Maestro, pero no la había entendido. Así nos pasa también a nosotros. Muchas veces, si no leemos la Escritura, no la entendemos. Y cuando la leemos, a veces la queremos entender a nuestra manera. Pero hay que dejar que el Espíritu de Dios nos ministre, para que podamos entender los misterios del Señor conforme su santa y plena bendición y voluntad. Aleluya. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, y vio y creyó, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aleluya. Qué maravilloso, mi amado, cuando nosotros logramos entender que reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, pasamos de muerte a vida. Qué maravilloso. Qué maravilloso es cuando nosotros entendemos las cosas espirituales que no entendíamos, porque el Espíritu de Dios se interesa en enseñarnos. Aleluya. Seguidamente la palabra me habla y dice: pero María estaba fuera llorando. Pero María estaba fuera llorando, no había entendido nada de lo que estaba ocurriendo. Y ella creía que se había robado el cuerpo de Jesús. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Reconocemos al Señor nuestro Dios como nuestro Salvador. Lo he visto en muchas personas. Mas no entendemos qué hicimos, ni cuál es la responsabilidad que tenemos que caminar. Aleluya. Aleluya. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles. Esto le trajo a ella consuelo. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Mujer. No le dijeron María, le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le hacen la pregunta: ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María amaba a nuestro Divino Maestro. María amaba a quien le había dado la vida. Te pregunto en este lindo y bello día, mi amado que me escuchas, si has reconocido a Jesús como tu Salvador, ¿cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? Te pregunto, ¿cuánto le amas? Miremos la acción de María. Los ángeles le preguntan: ¿por qué lloras? Los ángeles le preguntan: ¿por qué lloras? Aleluya. ¿Por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María amaba a Jesús con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu. Y María veía con los ojos carnales. Y María creía que se habían llevado a Jesús, se habían robado el cuerpo de Jesús. Hasta ahí María no se está dando cuenta que Jesús ya ha resucitado. Aleluya. El arrebatamiento de la iglesia viene
Hay millones y millones de personas que se congregan este día, pero que verdaderamente no han valorado la muerte de Jesús en el Calvario y siguen perdidos en delitos y pecados y libertinajes espirituales. Y el día que Cristo venga no lo van a entender y se van a quedar. María Magdalena sabemos que no entendía lo que estaba pasando. Pero pronto vino el día del aposento alto, el derramamiento del Espíritu Santo. Y Jesús le dice, hay algo bien interesante también, que seguidamente partiendo de ese día, por 40 días, dice la palabra, que Jesús se presentó ante ellos. Y allí María pudo entender que Jesús había resucitado de en medio de los muertos y que no estaba muerto y que la palabra que él hablaba se había cumplido. Aleluya. Pienso que María despertó de aquel sueño que ella tenía, que pensaba que se habían robado al maestro, el cuerpo del maestro. Más pienso en mi corazón también, no me lo dice la escritura, es que Juan, entendiendo lo que no entendía, él empezó a hablar a sus consiervos, a los demás discípulos. Y ahí estaba María. Seguidamente Jesús se presentaba. Aleluya, por 40 días estuvo presentando ante ellos. Y con eso demostró que él había resucitado en medio de los muertos. Te pregunto a ti en este lindo y bello día, desde el día en que recibiste a Jesús como tu Salvador y te dio vida, pasaste de muerte a vida, ¿verdaderamente sientes que has resucitado de medio de los muertos? ¿O sientes que sigues muerto todavía en medio de los muertos pecadores? De los muertos espirituales, por supuesto. Te llamo a la reflexión y te digo, despierta. Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Levántate. Dobla tus rodillas paralizadas y dale la gloria al Santo, que vive eternamente. Y levanta tus brazos caídos y glorifícale. Y levanta tus brazos caídos y glorifícale. Porque Él vive y reina para siempre, eternamente, en toda su majestad divina. Aleluya. Y viene pronto las nubes por un pueblo que ha resucitado. Y viene pronto las nubes por un pueblo que le ha dado vida y lo ha resucitado en medio de los muertos, para ser transformados en cuerpos glorificados y llevados a las alturas con Él. Aleluya. Aleluya. Bendito es su nombre. Seguidamente la palabra dice, le dijeron los ángeles, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Mas no sabía que era Jesús. Y había caminado mucho tiempo con Él, pero no sabía que era Jesús, porque su entendimiento aún no había sido abierto espiritualmente. Aleluya. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que le hicieron los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y yo lo llevaré. Y yo lo llevaré. ¿Cuánto amaba María Magdalena a Jesús?
¿Cuánto amamos nosotros a nuestro Divino Maestro? ¿Cuánto? Vemos aquí el amor que María le tenía a Jesús. Ahora preguntémonos nosotros cuánto amamos nosotros a nuestro Divino Maestro, que un día ofrendó su vida en el Calvario por cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo amamos? ¿Cuánto lo amamos? ¿Cuánto lo respetamos? ¿Cuánto le servimos? Aleluya. Para ser dignos de poder estar con Él el día del arrebatamiento. Y que nuestra alma no se pierda en delitos y pecados y nos quememos en el infierno. Aleluya. Jesús le dijo, María. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni. Raboni, que quiere decir maestro. Aleluya. Aleluya. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. ¿Por qué Jesús no le dio el mandamiento a Pedro y a Juan? ¿Por qué? Sino que se lo dio a María Magdalena. Le dio el mandamiento que fuera a avisar, que fuera como misionera, avisarle al resto de los discípulos lo que había visto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que venían tiempos en los cuales la mujer en algunas congregaciones y algunas denominaciones iba a ser menospreciada por ser mujer y que no se le iba a dar la oportunidad que merece. Porque la palabra me dice que en el Evangelio no hay hombre ni mujer, sino todos somos iguales. Jesús, que era Jesús, le dio estas palabras a María Magdalena. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Aleluya. Mas ve a mis hermanos, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Hay hombres y mujeres que no quieren reconocer la grandeza del Señor. Aleluya. Aleluya. Que no quieren reconocer la grandeza del Señor. Hay hombres y mujeres que no quieren reconocer, o sea que no tienen, la vida espiritual no ha sido abierta para ellos. Y se dejan guiar por doctrinas ajenas de demonios. Porque son doctrinas de demonios con aquella mujer que se le evita que suba al altar a predicar el santo evangelio del reino. Que no se le deja actuar en la congregación porque es mujer. No entendiendo que Jesús caminaba en aquel gran día, pasaba por donde estaban los samaritanos. Y le daba el mandamiento a la samaritana que le fuera a predicar a Samaria. Seguidamente le da, recién glorificado, le da el mandamiento a María Magdalena. Para que también ella, ¿por qué no le dio a Pedro y a Juan el mandamiento, sino que se lo dio a María Magdalena? Porque el Señor sabía que venían días en que la mujer iba a ser discriminada y despreciada en las congregaciones.
Aleluya. Hay muchas congregaciones y denominaciones donde no se le da verdaderamente la oportunidad a la mujer para que lleve la palabra. Aleluya. Aleluya. Apoyándonos en doctrinas de hombres, en filosofías de hombres. Aleluya. Pero vemos la grandeza del Señor aquí, que no menospreció a María Magdalena, siendo aquella mujer adúltera, pecadora, que fue lavada con la sangre santa y divina del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, y que la levantó como misionera para que llevara la primera misión a sus hermanos espirituales. Aleluya. Te llamo a la reflexión en este día y te digo: ¿has resucitado o sigues muerto en delitos y pecados? Te pregunto en esta mañana, o en este día, o esta noche, primera, segunda, tercera, cuarta vigilia, ¿verdaderamente tú has resucitado de medio de los muertos? Te llamo a la reflexión y te pregunto en esta hora, ¿has resucitado? ¿La resurrección ha llegado a tu vida? Aleluya. ¿La resurrección ha llegado a tu vida? ¿O sigues muerto en delitos y pecados? ¿Solamente reconociste a Jesús un día de necesidad, o un día por condición, no por convicción? Lo recibiste, pero luego te apartaste y sigues perdido en delitos y pecados, directo al castigo eterno. Te llamo a la reflexión. Tienes un alma que salvar. La Biblia me enseña que el castigo eterno es algo terrible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, donde es el crujir donde es el lloro y el crujir de dientes. Eso me enseña las Sagradas Escrituras, que Satanás, que el infierno y el lago de fuego no se han hecho para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Pero aquel hombre que le sirve a Satanás va a tener que acompañar a Satanás, aleluya, en el infierno y después en el lago de fuego, donde día y noche, para que me entiendan, día y noche no cesa el sufrimiento, donde el fuego es alimentado por azufre y donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca es apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca es apagado, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde es el lloro y el crujir de dientes. Mi amado, te llamo a la reflexión en esta hora y te digo: Cristo viene. ¿Estás preparado? Te digo: Cristo viene. ¿Estás preparado para viajar con Cristo? Si no te has preparado, en esta hora podemos hacer la oración de fe y pasas de muerte a vida y resucitas y llegará la resurrección a tu vida. Pasas de muerte a vida. Repite conmigo, por favor, si quieres pasar de muerte a vida y resucitar en este mismo día. Hagamos la oración de fe. Repítela conmigo, por favor, si quieres salvar tu alma. Señor Jesús, sé que soy un vil pecador, pero en esta hora me arrepiento de mis pecados y lo recibo a usted como mi Salvador, pidiendo que limpie con su sangre preciosa mis maldades. Y renuncio a Satanás, declarándome en esta hora propiedad suya, para su gloria, Señor, para su gloria. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y no permite que mi alma se pierda. Amén y amén.